FIOSBOOK presenta. Aprende con FIOSBOOK. Curso Ingeniería de Carreteras 1. Hola chicos, en esta oportunidad vamos a resolver la pregunta 2 del examen parcial 2021 o tarea académica del curso de Ingeniería de Carreteras. La pregunta 2 dice lo siguiente, que nos están dando un tramo de un acceso a la localidad de Pisco y hemos sido contratados por la Contraloría para auditar el cumplimiento técnico del proyecto y obviamente que cumpla con la norma DG 2018. Luego nos están dando la memoria descriptiva y nos han dado algunos datos, que son los siguientes, esto de acá. Entonces nos piden elaborar un informe técnico que analice minuciosamente la aplicación rigurosa de los parámetros normativos establecidos en la norma DG 2018. También nos dicen que en el caso de que hubiera hallazgos o incumplimiento de la norma, tenemos que dar algunas recomendaciones para subsanar todos estos incumplimientos. Entonces nos dan el alineamiento horizontal, el cual, como acá no puedo plasmarlo completamente, van a encontrar un link en la descripción para poder descargárselo y poder tenerlo a la mano y poder seguir con la asesoría. Así que les recomiendo que vayan y se lo descarguen para continuar. Muy bien, entonces también nos están dando los radios de cada curva de este alineamiento horizontal y nos están dando las pendientes en un rango de progresivas, que más adelante lo vamos a ver cómo lo vamos a utilizar estas pendientes. Posteriormente, el primer inciso A nos están pidiendo verificar la velocidad de diseño. Para hallar la velocidad de diseño vamos a entrar con esta tabla, la 204.01 de la DG 2018. Como primer parámetro necesitamos hallar la clasificación y eso lo vamos a hallar con el IMDA, que nos dan de 230. Vamos a asumir que este es un dato correcto y vemos que encaja como carretera de tercera clase. Luego tenemos que verificar la orografía. También vamos a asumir que la orografía está correcta y va a ser ondulado. Entonces vamos a tener todo este rango de valores desde 40 hasta 90 para elegir. ¿Y cuál elegimos? Pues ahí entra el tercer parámetro, que nos están diciendo que hay restricciones económicas. Como hay restricciones económicas, vamos a elegir la menor velocidad. Si nos dijeran que no hay restricciones económicas, entonces elegiríamos 90. Si nos piden un diseño balanceado, podríamos elegir 50, 60, 70, 80. Alguna intermedia. Entonces, como vemos, vamos a elegir 40 por estos tres parámetros. Entonces, si revisamos las condiciones que nos estaban dando, la velocidad de diseño es de 30, la que nos están dando del expediente técnico que está aprobado por el MTC. Entonces, como auditores, podríamos decir que se recomienda aumentar la velocidad de diseño a 40 para que así cumpla la norma DG 2018. Muy bien. Entonces, una vez ya tenido la velocidad de diseño, nos están pidiendo verificar los radios mínimo de diseño y peralte máximo. Para ello vamos a utilizar esta tabla, la tabla 302.02 de la DG 2018, en donde vemos que vamos a entrar, esta tabla está cortada, ¿ya? Vamos a entrar a este cuadrito, que vamos a ser el área rural, y su tipo de orografía es plano u ondulada. En nuestro caso va a ser una con orografía ondulada. Entonces vamos a entrar a todos estos valores. Vamos a entrar con la velocidad de diseño, que es de 40, y nos vamos a hallar con una pendiente máxima del 8% y con un radio redondeado de 50 metros. En consecuencia, vamos a ver que según esta tabla, ya lo dijimos, pendiente máxima 8 y radio mínimo 50. Si calculáramos con la fórmula que también nos da la norma, nos va a salir 50.8. Así que como los valores son parecidos, lo vamos a dejar en 50 con el radio mínimo. Muy bien, entonces podríamos decir como auditores también que se recomienda aumentar el radio mínimo de 35, que es lo que nos estaban dando inicialmente, a 50. Y asimismo disminuir el peralte máximo de 12, que también es un valor que nos estaban dando, a 8. Pues no es una orografía accidentada o escarpada.
para que así el diseño de esta obra lineal cumpla con la norma vigente DG 2018. Eso podríamos decir en cuanto a la pendiente y al radio mínimo. Además, tenemos este cuadrito que nos habían dado también, que los radios de las curvas cumplen con este nuevo radio mínimo. O sea que todos estos raditos que están aquí van a cumplir con el nuevo radio mínimo que habíamos calculado. Entonces, por ese lado vamos bien también por los radios por ahora. Seguimos. También nos piden la verificación de los tramos tangentes entre curvas. Vamos a emplear esta tabla 302.01 de la DG 2018 para hallar los L mínimos en S, O y el máximo. Entramos nuevamente con la velocidad de diseño que es de 40 y vamos a tener estos valores que aquí está en un cuadrito resumido. Entonces, vamos a tener estos tramos rectos, tramos tangentes. Entonces, vamos a tener el primer tramo que va desde el inicio, desde este punto, hasta la curva C40, que está acá. Ustedes lo pueden ver en el documento que tienen a la mano. Entonces, simplemente para hallar la longitud, ¿qué es lo que vamos a hacer? También como nos dan las progresivas, vamos a restar las progresivas de inicio y fin para hallar la longitud. Entonces, si hacemos todo con todos los tramos tangentes, vamos a hallar esto, 350, 0,9, 49.28 y así. También los vamos a clasificar. Por ejemplo, esta curva, esta tangente que está a 40 y 41, que vendría a ser esta de acá, es una tramo tangente de tipo S porque une dos curvas que uno va en este sentido y la otra curva va en el otro sentido. Entonces, este tramo tangente es S. Entonces, y así vamos a verificar para todo. Por ejemplo, acá la curva 44-45, que intuyo que podría ser esta, si no me equivoco, va a ser de un tramo de tipo O, un tramo tangente de tipo O, pues la curva que viene va en este sentido y la que le sigue va en este mismo sentido formando tipo una O. Entonces, el tipo sería O. Y los tramos de inicio y fin no tienen una clasificación, así que ¿cómo vamos a verificar si el tramo de inicio y fin cumplen con el máximo? Nada más tenemos que verificar que esta longitud no supere la longitud máxima que nos da la DG 2018. Entonces nos preguntamos, ¿este 350 cumple con ser menor a la longitud máxima? Sí. Muy bien. La siguiente, que es de tipo S, aquí está, no va a cumplir porque es menor a este 56. Entonces nos preguntamos, ¿cuánto le falta? Simplemente restamos este 56 menos 49.28, nos sale 6.72. Así vamos a analizar todos los tramos tangentes para luego poder dar algún veredicto como auditores, ¿no? Y lo que podríamos decir es que se recomienda aumentar los tramos tangentes que no cumplan con las longitudes mínimas, específicamente en estas longitudes que faltarían, para que así se pueda cumplir con lo requerido en la DG 2018. Muy bien, entonces seguimos con la distancia de visibilidad de parada de las tangentes entre curvas. Para esto vamos a usar esta tabla de la 303.01 en donde vamos a ver que para la carretera de tercera clase, que es esta de acá, y con orografía tipo 2 y con una velocidad de diseño de 40, la pendiente máxima va a ser de 9. ¿Está bien? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con la distancia de visibilidad de parada. Bien, aquí tenemos, vemos que todas las pendientes, este del cuadrito que también está adjuntado, vemos que todas estas pendientes cumplen con ser menores a la pendiente máxima. Entonces estaría ok, por ese lado no diríamos nada como auditores, pero ahora solamente nos faltaría verificar la distancia de parada, la distancia mínima de parada. Para ello vamos a utilizar esta formulita de acá, que está acá, en donde vamos a ver que la velocidad es dato, el tiempo es 2.5, es dato, la velocidad nuevamente es dato, y este factor de F también
aquí según Ashto, para velocidad de 40 km por hora, el F es de 0.38. Muy bien, entonces este F también sería dato. La única incógnita entonces sería este I. Entonces, tenemos que hallar el dp crítico, el dp máximo. ¿Y cómo vamos a hacer que ese dp sea máximo? Como dije, este dp va a variar solamente por el valor de I. Para hallar el dp máximo, este I debería ser mínimo. Entonces, vamos a analizar en cada tramo tangente. Según estas progresivas, lo he separado acá. La progresiva 10.10 más 800 estaría por acá. La 11 más 300 estaría por acá. Y la 12 más 0.55 es la final, ¿no? Ustedes también lo pueden ver ahí en su PDF que está en la descripción. Y vamos a revisar entonces el I de cada tramo tangente. Por ejemplo, la tangente de inicio hasta la curva 40 que vendría a ser acá. Tenemos dos opciones, ¿no? Como es una carretera bidireccional, puede ser que esté subiendo con más 6.5% de pendiente o esté bajando con menos 6.5% de pendiente. Entonces, como dijimos, como regla general acá, vamos a elegir siempre la pendiente menor. Entonces, entre 6.5 y menos 6.5, la menor es menos 6.5. Por eso colocamos esta de acá. En el siguiente tramo tangente va a ser lo mismo. Como es bidireccional, vamos a tener dos opciones. Elegimos menos 6.5. En este tramo de acá, en este tramo tangente entre la curva 41 y la 42, vemos que tenemos cuatro posibilidades. Que esté subiendo con 6.5, o acá en este caso que estaría subiendo con 7.3, o que esté bajando con 7.3 y aquí esté bajando con menos 6.5. Entonces, de todos estos cuatro casos, nuevamente vamos a elegir la menor, el cual ganaría menos 7.3. Cuando esté bajando con menos 7.3 se va a dar el dp máximo. Entonces, por eso colocamos menos 7.3 en el siguiente tramo tangente de la misma manera y así se va a analizar para cada uno de los casos. Entonces, reemplazando este I en esta formulita, vamos a hallar un dp en metros y les va a salir estos valores. Entonces, si podríamos decir algo en cuanto a auditoría acá nosotros, es que vemos que el dp no supera los 50 metros, ¿no? Y como vimos acá en el inciso anterior, estas longitudes tangentes deberían ser mínimas a 56, 111, esos deberían ser los mínimos. Entonces, si nosotros arreglamos esto de acá primero, ya estaríamos cumpliendo con el dp mínimo para todos los tramos tangentes, ¿no? Entonces, podemos decir, es importante corregir las longitudes tangentes en el inciso anterior que no cumplen con los mínimos del DG 2018 para que el diseño cumpla con el parámetro de distancia mínima de parada. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que podríamos decir en esa parte. Muy bien, por otro lado, también te piden analizar la proporcionalidad entre curvas horizontales consecutivas. Este es otro criterio que se tiene que ver. Primero vamos a ver cómo podemos hallar el peralte. Vamos a usar esta figura, la 302.03. Hay otras figuras también que nos ayudan a hallar el peralte, pero tienes que fijarte cuál es la que vas a usar. En este caso, nosotros estamos en una zona rural y de tipo 2. Por eso usamos este gráfico. Acá vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, aquí te piden para un radio de 80 metros el valor del peralte. Si nos vamos acá, entramos con 80, nos vamos acá. La velocidad de diseño es 40, entonces vamos a tomar esta curva y jalamos hacia arriba y medimos 7.2%. Entonces, esa es la forma de que vamos a utilizar este gráfico. Entonces, también vamos a utilizar esta formulita que también está en la DG 2018, en donde aquí va a ser el peralte máximo y este va a ser el F máximo, en donde podemos usar esto como 0.2 menos V entre 1250. Muy bien, entonces de acá de esta fórmula, ¿cómo vamos a hallar la velocidad
la velocidad en cada curva. El radio ya lo tenemos. La velocidad es nuestra incógnita. El peralte lo vamos a hallar con la gráfica anterior. Y bien, simplemente tendríamos que despejar esta fórmula y hallar la velocidad. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que para cada curva tienen estos radios. Si entramos acá al gráfico que les había mostrado anteriormente, vamos a obtener estos peraltes. Y reemplazando en esta ecuación, despejamos la velocidad y vamos a obtener estos valores. Una vez que tenemos estos valores, vamos a analizar si entre curva y curva la velocidad, la diferencia de velocidades no excede los 20 kilómetros por hora. Ese es lo que debemos verificar. Entonces, si hacemos la resta de acá de 50.963 menos 48.662, tenemos que la variación de velocidad entre estas dos curvas es 2.301 kilómetros por hora. Entonces decimos que esto está ok porque es menor a 20 kilómetros por hora. Muy bien, aquí vemos que esta diferencia es mayor, así que vamos a corregirlo y esta también va a ser mayor, así que por lo tanto nuevamente vamos a corregirlo. Este cumplió, está bien ok, menor a 20, muy bien. Aquí tenemos una salvedad en la curva 44 que nos sale de 39.703 kilómetros por hora. Aquí debemos corregir, ¿por qué? Porque en ninguna parte, en ningún tramo de la carretera debemos tener una velocidad menor a nuestra velocidad de diseño. Entonces tenemos que subir este radio para que al menos sea un poquito mayor a la velocidad de diseño. Entonces, ¿qué podríamos decir acá como auditores? Vamos a decir lo siguiente. Se recomienda reducir el radio de C42 a 200 metros. Este radio de acá, que de 300, lo vamos a convertir a 200. Con lo cual, si resolvemos la ecuación, se tendría una velocidad de 69.696 km por hora. Entonces, la velocidad que acaba de ver es de 60. Y si ustedes verifican acá, va a ser la variación entre velocidades entre curva y curva va a ser menor a 20, por lo cual vamos a estar cumpliendo con la DG 2018. Y también dice, asimismo, la curva C44, que es esta de acá, que tiene una velocidad menor a la de diseño, la cual debe cambiarse a un radio de 55. Si nosotros cambiamos a un radio de 55, va a tener una velocidad de 41.519 km por hora. Entonces va a ser un poco mayor a la de diseño y estaríamos cumpliendo que en ningún tramo la velocidad sea menor a la de diseño. Muy bien, entonces con eso estaríamos cumpliendo la proporcionalidad entre radios. Nuevamente, como resumen, es cambiar este radio a uno de 200 y subir este a 55. Entonces, nos están pidiendo los peraltes necesarios en cada curva. Vamos a recordar esta tablita en donde este 300 lo convertimos a 200 y este 50 en 55. Con estos nuevos datos vamos a trabajar. Además, recordemos que la orografía es ondulada, o sea, tipo 2, y la nueva velocidad de diseño es de 40 km por hora. Nuevamente, como nos están pidiendo peralte necesario de cada curva, vamos a entrar nuevamente con esta figura 302.03, que nuevamente es de zona rural y tipo 2, por eso la elegimos. Ustedes tienen que verificar la zona en la que está y el tipo, porque hay bastantes figuras ahí en la DG 2018. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo nuevamente para recordar con el radio de 200. Si entramos con 200 en esta curva de 40, vamos acá y subimos y vemos que tenemos un peralte de 4.7. Y así lo vamos a calcular para todas las curvas. Esto es relativamente sencillo, solamente es entrar al gráfico y ver qué valor te sale. Muy bien. Entonces, continuando con la pregunta G, nos piden la longitud mínima de curvas horizontales según la recomendación de la norma. Según la norma, tenemos este cuadrito en donde nos dice que las autopistas, la longitud mínima debería ser 6 veces la velocidad de diseño y para carretera de 2 carriles, que es nuestro caso,
va a ser 3 veces la velocidad de diseño. Entonces, calculamos este L mínimo como 3 por 40, que es nuestra velocidad de diseño, nos daría 120. Tenemos este cuadro resumen de acá, en donde vamos a tener las diferentes curvas con sus respectivos radios. Si se dan cuenta, acá tenemos el radio de 300 y de 50. ¿Por qué no usamos el 200 y el 55 que habíamos recalculado? Pues bien, no lo usamos porque no tenemos las progresivas de esos radios recalculados, por lo cual sería muy dificultoso verificar si la longitud es correcta o no. Así que simplemente vamos a usar los datos que nos dan de 300 y de 50 con sus respectivas progresivas. Muy bien, entonces para hallar la longitud, vamos a restar simplemente las progresivas, la de fin y la de inicio, y nos va a salir la longitud de la curva. Entonces, una vez que tenemos la longitud de la curva, nos preguntamos, ¿cumple? ¿Cumple con ser mayor a 120 o al menos 120? Si dice sí, genial. Pero en caso de que no, sería bueno especificar cuánto le falta y al momento de hacer nuestro reporte como auditores, podríamos mencionar que se recomienda aumentar esta cantidad para que al menos cumpla con el mínimo de 120. También tenemos otro caso que nos dice la norma, en que dice que en el caso del ángulo de flexión pequeños, se tiene que cumplir esta desigualdad, perdón, que la longitud mínima debe ser 30 por 10 menos el ángulo de flexión. Entonces, ¿cómo sabemos si ese ángulo es menor a 5? Pues simplemente vamos a ver al ojo cuál de todas estas curvas que tenemos acá podría no cumplir. Entonces, si vemos acá, esta es una curva que puede tener un ángulo de flexión menor a 5 y esta también. Muy bien, recordar que el ángulo de flexión es este, que vendría a ser igual a este. Acá tenemos la curva, tenemos una tangente y acá está la otra tangente. Entonces, por geometría, tenemos que la longitud es igual al ángulo por el radio. Entonces, vamos a analizar estas dos curvas. Vamos a empezar con la C42 y decimos que el ángulo de flexión de la C42 es igual a la longitud entre el radio. Esto de acá lo hemos sacado de este cuadrito. La longitud es esto y el radio es 300. Entonces, esto nos va a dar el ángulo, pero en radianes. Nosotros queremos ver en sexagesimales, grados. Multiplicamos por 180 sobre pi y nos daría 18.102 grados, lo cual es mayor a 5, por lo cual cumpliría y no necesitaríamos verificar esta restricción de acá. Igualmente hacemos para la siguiente curva y también nos sale que no es necesario verificar. Muy bien. En el inciso H nos piden la longitud de las curvas de transición en donde se requiera. Para ello vamos a usar esta tabla de acá, la 302.11b, que es para tercera clase. Recordar que estamos en una carretera de tercera clase y usualmente estas carreteras tienden a tener sus propios criterios, así que ojo con las carreteras de tercera clase. Muy bien, entramos con la velocidad de diseño que es de 40 y encontramos que el radio mínimo de las curvas para prescindir de clotoides es de 95. Entonces, en todos estos radios que tenemos acá, vamos a ver cuál de todos estos no cumplen. Entonces, 80 es menor a 95, va a necesitar glotoide. 90 menor a 95, va a necesitar glotoide. 200 es mayor, 100 es mayor. Estos dos normal no van a necesitar glotoide, pero el 55 es menor, así que estas sí van a necesitar. 120 y 100 y 100 son mayores. Estos tres últimos no necesitan. Finalmente, tenemos que las curvas que necesitan glotoide es la curva 40, la 41 y la 44. Acá están sus respectivos radios y sus peraltes que se calcula con las figuras que ya habíamos visto. Adicionalmente a esto, por si acaso lo necesitáramos, tenemos que hallar el ancho mínimo de la calzada en tangente. En este caso, si entramos a este gráfico, nos va a salir que el ancho mínimo de la calzada va a ser 6.6 metros. ¿Está bien? Seguimos entonces.
Vamos a revisar un poco los criterios y qué es lo que vamos a considerar acá. El criterio 1 dice que es por la disminución de la aceleración de la fuerza centrífuga. Para hallar la longitud de la clotoide tenemos esta ecuación, que R por L es igual a A al cuadrado. Entonces, A tenemos esta expresión de acá, en donde la velocidad lo conozco, el radio también es conocido, nuevamente velocidad de radio conocido, el peralte, acá ojo con el peralte, tiene que estar en tanto por ciento, no en tanto por uno, porque si lo ponen en tanto por uno, aquí incurriría en algún error y no le va a salir otro valor totalmente diferente. Pero acá también vemos otro variable que es el J. ¿Qué es el J? Según la tabla de acá del manual, es la variación de la aceleración transversal por unidad de tiempo. Muy bien, entonces el J, primero vamos a ver la velocidad de diseño. Nuestra velocidad de diseño es 40. Entonces, entramos a esta columna de acá y tenemos dos opciones, 0.5 o 0.7. ¿Cuál podríamos elegir? Esto lo podríamos ver de la siguiente manera. ¿Qué es más barato? Porque recuerden que tenemos restricciones económicas. ¿Qué es más barato? ¿Hacer una carretera con una longitud de clotoide menor o mayor? Obviamente que va a resultar más barato hacerlo con una longitud menor. Entonces, si despejamos de acá L, L nos va a quedar igual a A cuadrado entre R. R ya es fijo. Lo único que va a variar es A. Entonces tenemos que hacer que este A sea lo más pequeño posible. Y si vemos acá en la fórmula del A, todo esto, como dije, ya es fijo ya. Lo único que va a variar va a ser el J. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué valor tendría que poner 0.5, 0.7 para que este A sea más pequeño? Como J acá está en el denominador, al poner un valor más grande, este valor de A se va a hacer más pequeño. Si pongo un valor más pequeño, este valor de A se va a hacer más grande. Entonces, por ese motivo vamos a usar un J, el J máximo en este caso, lo más grande posible. Entonces, es por eso que elegimos el 0.7 por las restricciones económicas que tenemos en la carretera. Muy bien, ese es el criterio 1. Para el criterio 2, vamos a tener que verificar que se cumpla esta desigualdad, que básicamente, como dice acá, es la limitación de la versión por estética y guiado óptico. Es básicamente para que tu carretera tenga un trazo continuo. ¿Está bien? En el criterio 3 nos dice que es por condición de desarrollo del peralte. Tenemos que verificar que esta desigualdad se cumpla. Acá es donde podríamos usar el ancho de la calzada que habíamos visto en la tabla, que era de 6.6. Pero recordar que estamos en una carretera de tercera clase y nuevamente lo repito, ojo con estas carreteras porque pueden tener sus propias reglas, sus propios fórmulas, ecuaciones. Para las carreteras de tercera clase va a tener un criterio 3 distinto, que se tiene que cumplir este L mínimo y este L máximo que si quieren lo calculan. No es necesario. Entonces, esto es lo que vamos a usar para el criterio 3. No estos valores, sino este por ser una carretera de tercera clase. Luego, con el criterio 2 tenemos un L mínimo de 30 metros que está en el manual de diseño geométrico del 2018 en la página 141 al final de esta tabla en donde dice en ningún caso se adoptarán longitudes de transiciones menores a 30 metros. Entonces, ojo con este criterio que es de la norma. Muy bien, entonces vamos a pasar a evaluar cada curva, criterio por criterio. Tenemos para la primera curva que tiene un radio de 80 y un peralte de 7.2%. Para el primer criterio, primero vamos a tener que calcular el A. Simplemente vamos a reemplazar valores. 40 la velocidad, 80 el radio, 40 la velocidad nuevamente, 80 el radio. Y ojo con este de acá, el peralte está en tanto por ciento, no está en tanto por uno. Ojo con eso. Y el 0.7, que es el valor del J, que ya lo explicamos porque elegimos el máximo. Nos sale este valor de acá, 32.614. Si reemplazamos este valor en esta ecuación de acá, despejamos el L y nos sale que el L mínimo es 13.296 metros.
Este valor lo guardamos para luego compararlo con los demás valores que nos va a salir. Para el criterio 2 tenemos que verificar que se cumple esta desigualdad. Verificamos y todo esto ok, se cumple. Entonces pasamos al siguiente criterio, que es el criterio para las carreteras de tercera clase. Recuérdenlo. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que reemplazar esta ecuación. Reemplazamos esta ecuación los valores de acá, velocidad 40 y radio 80. Nos sale 14.24 y el L máximo, que lo he calculado acá por si acaso, que es de 43.818 metros. Para el criterio 4, recuerden que este criterio no es exclusivo de la tercera clase, aquí hay un pequeño error, que es el E mínimo a 30 metros. Entonces, tenemos 1, 2 y 3 valores los cuales tenemos que comparar. ¿Cuál de todos ellos elegiríamos? Para que cumpla con todos los criterios se tendría que elegir el mayor. ¿Está bien? Entonces, como regla general, una vez que ya analizaste todos los criterios, vas a elegir el mayor. Entonces, aquí ponemos que se elige el mayor de los mínimos. Entonces, la longitud de la clotoide es de 30 metros para esta primera curva. Para la siguiente curva, de radio 90 y peralte 6.8, hacemos básicamente lo mismo. Reemplazamos valores, hallamos este valor del La mínimo, reemplazamos este valor acá, hallamos un L mínimo, verificamos que se cumpla la desigualdad, todo esto ok. Reemplazamos los valores en estas fórmulas, hallamos otro L mínimo. Y nuevamente recordar que este criterio no es exclusivo para carretera de tercera clase. Omitan esta parte por favor. Y nuevamente tenemos tres valores: 11.196, 12.658 y el 30 de la norma. Nuevamente, como regla general, de estos tres valores vas a elegir el máximo. Entonces, vamos a elegir el mayor, que es la longitud de clotoide de 30 metros. Y bien, finalmente, para la última curva que tenemos que agregarle su clotoide, hacemos básicamente lo mismo. Reemplazamos valores, hallamos los L mínimos, verificamos la desigualdad, hallamos otro valor por acá y tenemos el L mínimo de la clotoide por norma. Nuevamente elegimos el mayor y oh sorpresa, nuevamente ganó la longitud de la norma. Entonces, si se dan cuenta, en su mayoría siempre va a ganar la longitud de 30 por norma, pero ojo, verificar siempre estas longitudes mínimas de cada uno de los criterios. Entonces tenemos que para las tres curvas se va a necesitar una longitud de clotoide de 30 metros. Eso es lo que podemos poner como sugerencia, ¿no? Al final. Porque se necesita esta clotoide para que pueda ayudar a la curva circular. Muy bien, chicos, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por escucharme. Y si quieren más contenido, por favor, sigan nuestras redes sociales. Nos encuentran como ViasPUC, que ahí van a poder encontrar mucha más información relacionado a esta rama de la ingeniería civil. Así que muchas gracias. Espero que les vaya bien en sus parciales. Cuídense.